reino. Usted y yo sabemos, porque ya llevamos mucho tiempo enseñando al respecto, usted y yo sabemos, si alguien me ayuda a poderme conectar, porfa, se lo voy a agradecer. Ya, me salió. Hemos estado enseñando sobre el reino y una de las cosas que dijimos es que Jesús estuvo predicando del reino. Y cuando Él resucita, esos 40 días que Él estuvo en la tierra, su mensaje fue el reino. 40 días ministrando una sola cosa, el reino. Y hemos hablado de todo en cuanto al reino. Ya a esta altura, hermano, hemos mencionado principios de multiplicación, de justicia. Pero hoy yo quiero hablar de algo en especial y es tu posición en el reino de Dios. Una de las cosas que nos hemos enfocado en enseñar es que mucha gente no sabe cuál es su propósito, mucha gente no sabe cuál es su función o mucha gente no sabe a dónde va. Yo recuerdo que hablé con un cristiano una vez que él se imaginaba en el cielo con un arpa dándole a las cuerdas y tocando como tipo Cupido en una nube con unas alitas. Y yo dije, Dios mío, 5 años en la iglesia y este hombre está perdido. Y muchas veces nos pasa que no sabemos ni a dónde vamos, ni a qué vamos, ni cuál es nuestra posición dentro del reino. Pregúntale al que está a su lado, ¿sabes cuál es tu posición en el reino? Pregúntale con autoridad, dígale, ¿sabes cuál es tu posición en el reino? Luego, hermano, hoy hay una crisis de gente jugando a ser Dios. Y quiero que me escuche. Hay una crisis de gente jugando a ser Dios. ¿Qué es esto? Gente que juega con la salvación. Gente que vive diciendo, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Te vas al infierno o no vas al infierno? Fulano está en el infierno, ciclano se va para el infierno. Y ningún hombre puede determinar la salvación de otro hombre. El único que puede determinar la salvación de un hombre es Dios. Y lo único que necesitamos para ser salvos ya se pagó, que fue su sacrificio. Y el único requisito para la salvación es, y dice Romano, todo aquel sin excepción que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiese con sus labios será salvo. Entonces diga conmigo, la salvación es por gracia. Y quisiera, por favor, que usted atienda la introducción porque no lo quiero perder en los siguientes minutos. La salvación es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. Repita conmigo, no hago nada para merecerla. Diga conmigo, no la puedo comprar. Hermano, no podemos hacer nada para ser salvos por nuestra fuerza. Lo que necesitamos es confesar, reconocer y ya está la salvación. Por gracia. Por gracia es un favor inmerecido. Ahora hay un punto importante y es que la salvación te da una estatura. La salvación, lo que hace el Señor es tomarte, limpiarte, salvarte, redimirte, pero de ahí para allá le toca a usted. Y me voy a meter en camisa de once varas porque cada vez que hago estos temas me vuelvo bien viral del lado negativo porque pican lo que no quieren. Pero bueno, usted está escuchando lo que lo mandé a recibir, a repetir. ¿Qué necesito para ser salvo? Diga conmigo, nada. Porque no puedo hacer nada para ser salvo. Soy salvo por gracia. Las obras no salvan. La salvación es por gracia. Haga lo que usted haga, no va a ser más salvo que otro. La salvación es por gracia. ¿Por qué somos salvos? Porque reconocimos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Ahora hay otros 20 pesos. Y es que existen diferentes posiciones dentro del reino. Ejemplo, ¿cuántos reinos hay? Hoy es miércoles, ayúdeme a predicar. ¿Cuántos reinos hay? No. Está el reino milenial, está el reino eterno, está el reino mineral, está el reino vegetal. Hay muchos reinos. Ahora, dentro de todos esos reinos está el reino de Dios. Lo impresionante es que Jesús empieza a predicar y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es más que el gobierno de Dios en cada uno de nosotros, preparándonos para tener un reino eterno. Aquí hay una manifestación del reino. Por eso cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dice Jesús? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Enséñanos a fluir como el reino, que venga tu reino a nosotros, pero nosotros luego vamos a estar en ese reino. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque existen 3 posiciones diferentes en un cristiano.
Y lo vimos. ¿Cuántos estuvieron en la serie sobre las parábolas, la estatura, reinas, concubinas y doncellas, verdad? Estuvimos todos en esa serie. Ahora, dentro de eso, Jesús dice: el que no entienda las parábolas no entenderá el reino de los cielos. El misterio del reino está en las parábolas. Por ende, cada vez que Jesús estaba dando una parábola, estaba hablando en misterio. Vimos el miércoles pasado en un lenguaje codificado del reino. Todo el mundo lo aplaudía, pero todo el mundo no lo entendía. Porque aunque todo el mundo podía escucharlo, gracia, todo el mundo no podía entenderlo, estatura. Todo el mundo podía escucharlo, gracia, pero todo el mundo no podía entenderlo, estatura. Entonces algunos no tenían la estatura. Por eso es que Jesús no explicaba la parábola, no se gastaba. Daba por gracia la parábola, pero no podía dar la interpretación. Se llevaba parte de los discípulos y le explicaba la parábola, porque a ellos tenían una función dentro del reino. Entonces muchas veces yo me voy a frustrar buscando una revelación que no me quieren dar, porque no me toca por estatura. Y hay gente que se va a frustrar queriendo ser algo que no va a ser porque no le toca por estatura. Pero eso lo estuvimos viendo en toda la serie. ¿A dónde quiero llevarle hoy? A 3 posiciones importantes. 1, después de la salvación, hay gente que va a ver el reino, hay gente que va a entrar en el reino y hay gente que va a heredar el reino. Son 3 cosas diferentes. No tiene que ver con salvación. Diga conmigo: ya soy salvo. Pero de aquí para allá es como las gradas, hermano. Voy a usarlas ya que las tengo cerca. Estoy en el mundo perdido y Dios me salva. Primer escalón, me sacó del mundo. Aquí me puso Dios, pero de aquí para arriba me toca a mí. Los que van a ver el reino, los que van a entrar en el reino y los que van a heredar el reino. El primero me lo dio Dios, pero los otros escalones o los otros niveles me tocan a mí. Entonces el Señor te coloca, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, así como cada creyente deja trabajar al Espíritu Santo. Porque hay gente que dice: el Espíritu Santo está obrando en mí. No, el Espíritu Santo está intentando obrar en ti, pero tú no lo dejas que haga la obra. Y una de las cosas que enseñamos es que Dios nunca va a quebrantar la voluntad de nadie. La voluntad de nadie Dios la quebranta, no la puede quebrantar porque Él la puso. Entonces la voluntad nos toca a nosotros. Vamos por paso. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Primer paso, ver el reino. ¿Quién es el que va a ver el reino? El primer paso. ¿Quién es el que va a ver el reino? El que nace de nuevo. Entonces, si yo no nazco de nuevo, y nacer de nuevo es nacer del Espíritu, es una metanoia, es un cambio de mentalidad, yo no puedo ver el reino. El paso número 1 para ver el reino es nacer de nuevo. Entonces hay gente que va a oír y no va a entender porque no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, no ha llegado al nivel de ver el reino. Recuerde lo que hablamos el miércoles pasado. Hay códigos que uno va a dar y que hay gente que no ha llegado a la estatura de entender. Y de aquí a un año vuelve a ver el mensaje y dice: ahora entendí. ¿Y por qué en aquel momento no entendí el mensaje? Porque no tenían la estatura. Entonces a veces hay cosas que no entendemos, como los discípulos cuando se volvieron locos, hermano, cuando la doctrina o cuando la enseñanza de la Santa Cena lo abandonaron, lo dejaron por una enseñanza y ya se paró en 3 y 2 y dijo: a ver, ¿quién más se va? ¿A dónde iremos, Señor? No tenían la estatura para entender el reino. Ahora miremos aquí. Hay que nacer de nuevo para el reino. Pero mire lo que dice el verso 4. Y el Señor está hablando con Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Diga conmigo: no entendía. Porque según tu nivel es tu capacidad de comprender. Es más, hay gente que va a tener muchos sueños y no va a poder interpretar ninguno, porque no tiene estatura de interpretación, pero tiene estatura de soñar. El faraón soñaba, el copero soñaba, el panadero soñaba, pero ninguno interpretaba. Tenían posición, pero no tenían estatura. Sin embargo, José podía interpretar.
Él no tenía una posición, pero él tenía la estatura espiritual para poder entender. Por eso le llamaban el Baal, el señor de los sueños, el Baal Calón. Ahora, note conmigo, ¿qué le están explicando a Nicodemo? De cierto te digo, y aquí le añade algo más, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos hay que estar bautizado. Aquí me enredo. Pero y la salvación te lleva, pero no te deja entrar al reino. Hay gente que se va a quedar como Moisés. Lo van a parar y le van a decir, mírala, pero no vas a entrar. ¿Recuerda a Moisés? Mira, te lo prometí, pero no te la puedo dar. No me diste la estatura. Tenías que quitar tu carácter y no lo quitaste. Terminaste haciendo lo que quisiste. Vas a ver el reino, la tierra prometida, pero no la vas a poseer. Entonces hay gente a quien Dios le va a permitir ver, pero no le va a permitir entrar. Y por eso dice la Biblia, el que no nace del agua, el bautismo, y el que no nace del espíritu, metanoia, una transformación en la mente, en el corazón, es una conversión, no puede entrar en el reino. Hay gente que va a ver por qué pudo Israel entrar a la tierra prometida. Uno nació del agua, pasaron todos por el Mar Rojo, desde el pequeño hasta el mayor, así dice Hebreo. Y nacieron porque Dios no los permitió que entraran hasta que la mentalidad de Egipto no le cambiara. Metanoia, del agua y del espíritu. Entonces en el Antiguo Testamento está la sombra y la figura del reino que Dios iba a predicar, que Jesús iba a traer en el Nuevo Testamento. A esto es a lo que quiero, hermano. Usted es salvo porque Dios se lo regaló, pero que usted sea salvo no le garantiza un lugar en el reino. Usted es salvo porque Dios se lo regaló. Porque, hermano, si nos hubiera tocado a nosotros pelear la salvación, ninguno aquí hubiera pagado el precio que se necesitaba. Somos salvos porque es por gracia. Pero hay gente que es salva y no va a poder entrar en el reino. Porque para entrar en el reino hay que nacer del agua y hay que nacer del espíritu. Ahora, mire lo importante de esto. Nacer del espíritu es convertirse. Y hay gente convencida, pero hay gente que no está convertida. Hay gente que abrazó un estilo de vida religioso, pero que no tiene un cambio de mentalidad. Hay gente que viene a la iglesia por costumbre, porque me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi papá, me invitaron, me gusta la atmósfera, me gusta el ambiente, pero yo no nací de nuevo. Entonces, nosotros no podemos, recuerden la prédica del principio de la intención. Nosotros no podemos señalar quién es salvo. No, antier me mandaron un video. Y cuando vi el video, escribí para atrás, me lo mandó un hijo bajo cobertura y le dije, ¿sabes qué? No lo veas, ni siquiera lo compartas, ni siquiera reacciones. Porque el predicador estaba mencionando por nombre predicadores, gracias a Dios yo no estaba en esa lista. Y empezó a decir, fulano va para el infierno, ciclano va para el infierno, perencejo va para el infierno. Yo dije, ¿quién es un hombre para determinar quién entra o no, quién es salvo o no? Entonces lo primero que quiero decirles, porque alguien peque, usted no puede determinar si es salvo o no es salvo. El hombre más manso de la tierra se dio el gusto de una irada y perdió la tierra prometida. El más manso. Y de pronto hay un Jonás que se lo perdonan todo. Diga conmigo soberanía. Porque ese es el próximo principio del reino que vamos a aprender. Soberanía es porque a Dios le da la gana, hace lo que le da la gana. Y no se puede cuestionar porque es Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo entiendo que si hay una necesidad en el cristiano, es el de bautizarse. Y si hay una necesidad en el creyente, es el de cambiar su mentalidad. Ahora ya vimos los que van a ver el reino en Juan 3:3 y al mismo Nicodemo ahora le dice, mire, por escalones, si no naces no lo vas a ver. Y luego le dice, y si no te bautizas, si no cambias de mentalidad no vas a entrar. Ahora para entender un poquito, sigamos a Mateo 5:20. Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia, y lo vimos el miércoles antes pasado, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos,
no entraréis. Ya aquí subió el escalón en el reino de los cielos. Viene el Señor y dice, ver, entrar, y mire lo que está diciendo aquí, la justicia del reino. Y ya lo vimos el miércoles antepasado, por eso no voy a entrar. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la justicia es una llave que te entra al reino. La salvación no te entra al reino, te da acceso. Pero las llaves del reino para ver, para entrar, eso, hermano, voy a arreglarlo antes que alguien pique ese pedazo y diga lo que quiera. La salvación te permite aspirar al cielo, pero no te da una posición dentro del reino. Las llaves del reino es la justicia. Y si no sabe de qué, váyase a ver el tema de la justicia para no repetirlo. Porque hay gente que está confundido entre la justicia humana, la justicia del hombre, la justicia de la ley, la justicia del Hijo, la justicia del Espíritu Santo y la justicia de Dios. El Padre tenía una ley, Éxodo 20. El Hijo tenía una ley, Mateo capítulo 5, la ley del Hijo. En la ley está escrita, decía Jesús, que un hombre cuando cae, con una mujer cuando es sorprendida tiene. Mas yo os digo, la ley del Hijo, que todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó, ya adulteró con ella. Entonces el Hijo trajo su ley, no abolió, pero Él trajo la ley para los que iban a abrazar la gracia. Dice, el que vive bajo la ley va a abrazar la ley. El que vive bajo la gracia, aquí está la ley, pero está la ley del Espíritu Santo, que es revelada en el libro de los Corintios. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque, hermano, la justicia nos hace entrar en el reino de los cielos. ¿Será que somos justos? ¿O será que siempre defendemos nuestra posición y no nos importa la de los demás? Hay gente que su razón es absoluta, no pueden perder. Yo tengo la razón y punto, hermano, cuidado, porque si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces lea conmigo entre líneas, los escribas y fariseos eran justos. Porque dice, tu justicia tiene que ser mayor. Los escribas y los fariseos eran justos, pero su justicia no calificaba para entrar al reino. Significa que pueden haber cristianos que sean justos, pero que su justicia no califique para entrar al reino. ¿Lo perdí ya? Dice la Biblia, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué está diciendo? Que los escribas y fariseos tenían una justicia, pero que si la tuya no supera la de ellos, no entrarás en el reino. Entonces está diciendo que la gente que vive bajo el legalismo no va a entrar en el reino de los cielos. Puede haber una justicia por legalismo. Hay gente que tiene conceptos de justicia por la ley que lleva adentro. Porque el legalismo le enseñó ciertas cosas. Ejemplo, se pintó el pelo, va para el infierno. Se pone un arito en la oreja, va para el infierno. Se afeita las piernas, va para el infierno. Se sacó la ceja, va para el infierno. Se maquilla, va para el infierno. 3 veces al infierno. Es más, le ponen piso al infierno y reparten el infierno. ¿Cierto o falso? Entonces el rey, esa es justicia. Para ellos es justicia, pero es una justicia legalista. Y con esa justicia no se entra al cielo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué hacemos si nos llega alguien del mundo con un arete en la nariz? Ayúdeme a predicar. Lo recibimos, lo amamos y lo cambiamos. Pero si la iglesia en la Biblia tiene un zarcillo en la nariz. Búsquenme el verso. Dice, tú que estás adornada, que tienes zarcillo. Yo no estoy diciendo que usted se lo vaya a poner. Yo no estoy diciendo que se lo puede poner. Yo no estoy diciendo que usted se lo va a poner y va a subir al altar. Pero estoy diciendo que en el legalismo una persona viene con zarcillo y jamás puede subir al altar, aunque se lo quite. Obvio, con él no va a subir, pero aunque se lo quite no va a subir. Entonces el legalismo impide que la gente entre al reino de los cielos. Yo me convertí en una iglesia donde por todo usted perdía la salvación. La salvación era tan poca que usted la pedía por reírse, porque el que hacía un chiste era un irreverente a la presencia de Dios y perdía. Y ese no es salvo, se va para el infierno. Usted dejaba de congregarse, se va para el infierno. Usted dejaba de diezmar, se va para el infierno. Lémelo.
¿No bajaste el micrófono? Dale. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en la nariz de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. No, ese no es, está en el Antiguo Testamento. Lo tiene allí María. Léemelo, María, pásale el micrófono. Ezequiel 16:12. Puso un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una Espérate, hermosa espérate. corona en tu cabeza. Es que el que está hablando es Dios. Amén. Y le está diciendo a su amada, puse. Vuélvelo a leer. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Perdóneme, hermano. Perdone. El legalismo está jugando con la salvación de la gente. Y mi enseñanza es: luche por una buena posición en el reino, pero para eso necesita superar la ley de los legalistas. Porque a veces vivimos, hermano, juzgando a la gente por lo que vemos. Y ya hemos aprendido que rostros vemos, pero corazones no sabemos. La mujer que fue sorprendida en adulterio venía desnuda, porque fue sorprendida en el acto. No la dejaron vestirse, la sacaron por los moños, la pasearon por la ciudad, se la tiran a los pies del Señor. Y para el Señor ella era más limpia que los escribas y fariseos que venían con la justicia de la ley. Ellos venían con la ley, pero con la ley de los escribas y fariseos. No entendían la ley de la gracia, ni la justicia del reino de los cielos. Entonces hay misterios que no vamos a entender en la Biblia porque algunos leen historia por entender, pero el reino de los cielos está en los 4 evangelios. Entonces quiere decir que a veces el que usted más pecador ve, más santo es delante de Dios, porque donde usted ve el pecado, el Señor está viendo un corazón humillado. Pero a veces donde usted más ve rectitud es donde más morbo hay. Por eso he dicho, la super espiritualidad, cuídese de ella. Hay gente que es tan espiritual que no le estornude al lado, no por el COVID, porque lo va a contaminar de pecado. Entonces hay que ver cuál es la justicia para poder entrar en el reino. Ahora yo voy a seguir porque ya de la justicia hablamos. Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Ya estos vieron. Pero entrarán en el reino de los cielos, ¿quiénes? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los dones no dan estatura en el reino. Los ministerios no dan estatura en el reino. Una persona puede ser muy usada y sin embargo no tener estatura en el reino. Porque dice la Biblia, estos vieron el reino, pero no van a entrar a él. Entonces, ¿dónde será el bimá? ¿Dónde será el juicio que la gente va a poder ver, pero no va a poder entrar? Y me llevo, hermano, tengo que ir a Moisés. Porque a Moisés lo suben al monte. Y en el monte le dicen, mira, pero vengo a juzgarte, no vas a entrar. ¿Por qué no la vas a poseer? Porque yo te dije, háblale a la peña y tú la golpeaste. En otras palabras, porque tú hiciste tu voluntad y no la mía. Yo te respaldé, pero no te lo aprobé. Yo hice que la peña diera agua, pero no te aprobé lo que hiciste. Entonces respaldo no es aprobación. No sé si usted me está entendiendo. Por eso el Señor dice, va a haber gente que va a ser respaldada en la profecía, que va a ser respaldada en la autoridad, que va a ser respaldada echando fuera demonios, pero que Dios no lo aprueba, aunque lo respalda. Y no tiene posición en el reino. Va a haber, pero ningún hombre va a hacer los milagros o ha hecho los milagros. No digo va a ser, no ha hecho los milagros que hizo Moisés. Abrió el mar,
Se sabe, abrió el mar rojo, las plagas, la muerte. Usado, hermano, vio a Dios cara a cara, se transformó. Su rostro desprendía luz, Dios le hablaba cara a cara, respaldado por Dios, cuidado por Dios. El que se levantaba contra Moisés se levantaba contra Dios y Dios no le deja pasar una. Entonces que a usted Dios lo respalde no significa que Dios lo apruebe. Y el problema de la iglesia es que cuando ve respaldo en algo, cree que el respaldo es aprobación de Dios. No, pero yo di una palabra y se cumplió. Dios te respaldó porque era su nombre el que estaba en juego, pero no te aprobó lo que dijiste porque no iba de acorde a su voluntad. Hay profecías que diste, que Dios permitió. Hermano, si es para Dios se lo da fuerte. A ver si alguien entiende lo que yo estoy predicando. Y se lo dice alguien a quien Dios usa. Que alguien profetice no significa que sea aprobado por Dios. Significa que es respaldado por Dios. Porque Dios respaldó a Moisés. ¿Quién era la peña? Cristo, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado ese coro tan antiguo que mi abuelita me cantaba que decía: Cristo es la peña de Orén que está brotando, agua de vida saludable para ti? Entonces ahí estaba la peña. ¿Y sabe qué hace? Moisés la golpea. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Entonces cuando Dios te da una orden, pero usted la acomoda a su alma, usted está enojando a Dios. Y usted está poniendo en riesgo la posición en el cielo. Entonces una obediencia parcial no cuenta como obediencia. Si la obediencia es total, cuenta, pero la obediencia parcial no cuenta. Y hay gente que obedece parcial, manipula la obediencia y dice: yo soy obediente a Dios. Dios le dijo que la peña de agua, ve allí, la peña dio agua, no le habló, le golpeó, la peña brotó agua. El pueblo se sació, pero dijo Dios: no me obedeciste lo que yo te pedí. Hiciste lo que tú quisiste dentro de lo que yo te pedí. Entonces hay gente que acomoda la palabra de Dios a su conveniencia y está poniendo en riesgo su posición en el reino. Le digo algo, hermano. Hay gente que vive en la tierra como si no hubiera mañana. Y hay gente que se le olvida que aquí estamos por un poquito tiempo, pero en la eternidad es donde diríamos, hermano, allá arriba truenan los chicharrones. Y hay gente que va a llegar a creer que tiene un lugar. Estos llegaron reclamando un lugar. Estos llegaron diciendo: pero si tú me usabas. Pero Señor, si en tu nombre, que tú uses mi nombre no es garantía de que te hayas ganado un lugar. Mi nombre es por gracia porque fuiste salvo, pero la posición no. O sea, toda esta gente es salva, pero no ve. Usted se imagina salvo, usado, respaldado, viendo prodigio y milagro, y cuando llegue arriba le digan: no tienes entrada. Hermano, perdóneme. Más que usado, 3 veces usado, y llegar al cielo y que Dios diga: allá abajo hiciste señales y maravillas, ninguna por tu nombre, todas por mi nombre. Te usé para salvar a otros, pero para mí no tienes entrada. Que Dios nos guarde, hermano, y nos libre. Nunca, jamás se deje impresionar por un don. Nunca, jamás se deje impresionar por un ministerio. Reconózcalo, honre, abrace el manto para que reciba bendición, pero nunca crea que es más salvo el que está en un altar que usted, porque la salvación suya es igual que la mía. En la salvación no hay estatura. La estatura está en la gracia, que es el favor inmerecido que Dios te da. Ejemplo, Pablo decía, búscame el verso, creo que está en Corintios o en Romanos, donde Pablo decía: porque yo he trabajado en la gracia más que otros, o la gracia en mí no ha sido en vano. Creo que dice, están los dos pasajes cuando el apóstol Pablo lo dice. Entonces, esto es si me quitan por un momento la pantalla, porfa, para abrir mi Biblia. Lémelo.
Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Dime la cita. 1 Corintios 15:10. 15:10. Ok, lo tengo ahí en pantalla, si me lo ponen. Si me ponen el iPad, porfa. Mire lo que dice. Verso 10. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, salvo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe qué está diciendo? No me conformé con la gracia que había recibido. Trabajé más que otros en la gracia que me dieron. Entonces hay mucha gente que se queda con el soy salvo y no quiere salir de ahí. Y tengo dones y no quiere salir de ahí. Y como soy ministro, mire, conocí a uno, ya me han escuchado hacer la historia, que tenía mal carácter, problemas de ira, problemas de enojo, tenía problemas de temperamento, humillaba, se airaba, se explotaba, pero como era el pastor, había que respetarlo. No, perdóname, yo te respeto porque eres el pastor, pero Dios te está contando las veces que has golpeado la peña. Aunque al otro domingo llegues y la gloria de Dios baje, Dios está contando las veces que golpeas la peña. Hombres que están aquí, Dios está contando las veces que golpeas a tu mujer. Porque el que golpea a su mujer, le golpea a la iglesia. Y como tú le hablas a tu mujer, no le estás hablando a tu mujer, le estás hablando también a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted le dice fatua, cuando usted se enoja, cuando usted la ofende, dice la Biblia que usted es culpable de juicio. Que ya lo vimos cuando hablamos de justicia. Entonces, cuando la gente entiende lo que es el reino, deja de comportarse como se está comportando. La manera en la que le hablas a tu padre, a una autoridad en la iglesia, a un hermano, te está contando para el cielo. Aunque en la tierra sigas siendo respaldado, aunque en la tierra Dios te siga hablando, aunque en la tierra sigas teniendo sueño, en el cielo es donde truenan los chicharrones. Entonces, quiero que veas conmigo, voy a salir de aquí. No se confíe por el respaldo de Dios. Dios respalda su palabra. Dios respalda lo que Él llama. Pero en la Biblia hemos visto cuántos han sido desaprobados a pesar de haber sido llamados. De hecho, se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura presentarte como obrero, que no tiene de qué avergonzarte. Eres llamado, eres obrero, pero que no te avergüencen en el cielo. Entonces hay gente que está viviendo en la tierra avergonzando a otros y en el cielo va a ser avergonzado delante de los ángeles. Porque aún siendo obrero, no cambió. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar. ¿No estoy conectada? Me desconecté. Hermanos amados, ¿para qué es la enseñanza de este miércoles? Para decirle: cambie. Dios te usa, pero cambia. No, Dios te habla, pero tu carácter está golpeando la peña. Tu carácter puede estar golpeando a tus hijos. Tu carácter puede estar golpeando, mujer, a tu esposo. Tu carácter puede estar golpeando a tu esposa. Y cuando golpeas a alguien que es parte del cuerpo de Cristo, le estás golpeando la novia a Cristo. Hermano, ¿cuántos aquí están casados? ¿Qué usted haría si le golpean a su esposa? No se me haga ahora el evangélico. Yo pongo la otra mejilla y le digo a ella: ponga la otra. No, hermano, no me haga ese cuento. Que usted, la mujer, golpea y usted ponga el otro ojo, cariño, para que te empareje en la cara. No. Tú haces que parezca un accidente. Hermano, perdone. ¿Cómo se pone usted cuando alguien le atropella a su mujer? Se baja de la cruz por un ratico. ¿Cómo cree que se pone Cristo cuando alguien que usa su nombre le golpea a su hijo? Porque ahora también, es que, mire la fórmula. ¿Quién es la peña? Cristo.
¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Y dice la Biblia, y ahora el que era unigénito se convirtió en primogénito. El único en género se convirtió en primero en género y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por ende, nos ha dado Dios un espíritu que clama, Abba Padre, un espíritu de paternidad. Yo soy tan hijo como el Hijo. Si Dios le quitó a Moisés la tierra prometida por golpearle al Hijo, ¿qué tal le irá usted golpeando también al Hijo de Dios? Que vive en su casa, que vive bajo su techo, al que le pone mala cara, al que cuando le da la gana le voltea, al que si se enoja le grita y luego dice como esposo, pero te tienes que someter. Ok, cariño, yo me someto, pero a ti te la van a tronar en los cielos. No, pero a mí me debe respeto. Sí, pero a ti te la van a sonar en el cielo. Cuando te digan, míralo, pero no entras. Pero yo tengo llamado, sí, pero no entras, porque en el cielo no se entra por credenciales. Al cielo se entra por estatura. Entonces, mire Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, está hablando a los hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces tendríamos que ir al principio de la multiplicación. Hay gente, hermano, que cuando, Señor, dame un trabajo, y cuando viene el buen trabajo, ya no puede llegar al culto. No, es que el trabajo está difícil. ¿Y quién te permite tener el trabajo? Si hay gente que confía, no es que yo como porque trabajo. No, hermano, usted come porque Dios le da el trabajo. Dios abre la puerta, Dios pone gracia, su jefe no lo despide y todo lo demás. Entonces dice la Biblia, aquellos que confían en las riquezas, les es difícil entrar al reino de Dios. Tiene que haber un despojo voluntario del amor al dinero. Vuelvo y repito, el dinero no es malo, ni en grandes cantidades es malo. Malo es cuando el dinero te gobierna a ti y no cuando tú gobiernas al dinero. Hay gente, hermano, que dice, cogió dinero y cambió. No se engañe. El que es avaro desde pequeño, lo que no tenía dinero para el cual tener avaricia. Entonces hay cosas que tú padeces pero que no se han evidenciado porque no están preparadas las atmósferas ni las plataformas necesarias. Estados Unidos no cambia a nadie, evidencia lo que la gente es. Estados Unidos no cambia a nadie, evidencia lo que la gente es. Hay gente que vino de su país sirviendo a Dios con promesas y llegó a este país y enterró las promesas porque el amor al dinero lo cegó. Porque como nunca había visto un kilo, ahora que ve un cheque que tiene 2 ceros, que no te da para pagar la renta, pero aún así eso te desespera. Entonces, ¿qué es el país o el cheque? No, usted que nunca había visto los ceros. Se me acabaron los amén. Si amas las riquezas, puedes perderte la entrada al reino. Mire, ¿por qué traigo esto? Porque lo único que hablamos del reino de Dios es la manifestación. Pero es que el gobierno de Dios o el reino de Dios en la tierra me equipa para yo entrar al reino de Dios en los cielos. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios es gobierno. Y gobierno son los 5 ministerios, Efesios 4:11. ¿Y para qué son los 5 ministerios? A fin de edificar a la iglesia. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿qué hace el ministro? Darle a usted la estatura para que pueda heredar el reino. Y corro porque no he llegado ahí todavía. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. Una vez más, los que ven el reino y ahora los que entran al reino. Hay cosas en tu vida de las que te tienes que despojar para que no pierdas el reino. Y te va a doler, pero la tienes que quitar porque te son estorbo. ¿Cuáles son los estorbos para el reino? 1, vimos que el afán por las riquezas. 2, vimos que la justicia humana, cuando usted se cree que tiene la razón absoluta y no escucha otra razón que no sea la suya. Cuando es, hermano, perdóneme la palabra si lo ofendo, terco.
y eso es negro, eso es azul oscuro. Y como yo soy el hombre, es azul oscuro. Cuidado con la terquedad. Cuando sus hijos vienen y le dicen, papi, eso es black, es negro. Papá, es black, es negro. Y como yo soy el padre, es negro. Ok, quédese, pero esa terquedad le puede quitar el reino. Dije, hermano, ¿qué tengo que quitar de mí? ¿Qué tengo que quitar de mí? Perdón, un ojo. ¿Qué se hace con los ojos? Ver. Pero voy allá. El ojo, los ojos son las puertas del alma. Y lo que está diciendo el Señor es, tienes que sacar un ojo para cerrar una puerta que hay en tu alma que te puede hacer perder el reino. Hombres que tienen problema con los ojos, mirando mujeres, sáqueselo antes que pierda el reino. Mujeres que tienen problemas mirando a otros hombres y ya tiene el propio, sáqueselo antes que pierda el reino. Mujeres solteras, si llegó un hombre con anillo a la iglesia, aunque no traiga la pareja, no se acerque. O sea, no estoy diciendo no se acerquen a decirle bendiciones, buenos días, abrirle la puerta. No estoy hablando de eso. ¿Sabe de qué acercamiento estoy hablando? Papá, pam, pam. Papá, pam, pam. Esos acercamientos de, hay alguien al lado tuyo, cariño, ¿me puedo sentar ahí? Anoche soñé contigo. Cuidado con esos acercamientos. ¿Me das un número, por favor? Ay, le escribí por error. Pero bueno, ya que le estoy escribiendo, bendiciones. Cuidado. Cuidado. Cuidado con los comentarios en Facebook. Cuidado con los comentarios en Instagram. No es lo mismo sierva que hermosa que decirle qué buena estás. Cuidado porque un ojo. Sansón no se quitó los ojos, pero se lo tuvieron que sacar para que pudiera matar a los filisteos. Si a Sansón no le sacan los ojos, Sansón no puede el día final matar a todos los filisteos. Sin los ojos mató más hombre en un día que con los 2 ojos en toda su vida. Entonces hay gente que está siendo respaldado en la tierra, pero como no se ha quitado el ojo, todavía no tiene el nivel de eficiencia que quiere Dios para su vida. Respaldado, mas no eficiente. Sansón era respaldado, pero no era eficiente. En un día mató lo que no mató en toda su vida. O sea, se pasó toda una vida siendo respaldado, pero nunca fue eficiente. Solo el día que le faltaron los 2 ojos. Entonces, cuando Dios quiere algo contigo, o usted se despoja voluntariamente, o Dios se encarga de despojarlo. Y en mi experiencia, yo prefiero mi despojo que no el de Dios. Entonces, ¿qué te es estorbo para entrar al reino? Un ojo, ¿qué más dice? Una mano, hombres solteros, jóvenes, mujeres solteras, ve a ver dónde pones tus manos. Cuando te bañas, cuando estás de noche trancado en tu cuarto con deseo, viendo cosas que no debes de ver y viendo, hermano, gente en Instagram que no deberías seguir. Porque siempre salen en traje de baño, no son cristianos, promocionan baile, le dan a la cintura. Salte de TikTok. Mejor quito una aplicación del teléfono que no me pierdo el reino. Ahí está usted aquí, hermano, se me fue. Quite gente de su Facebook antes que Dios le quite el reino. Note, no ha hablado de salvación. Pero ¿qué sentido tiene ser salvo y no entrar a mi promesa? Y ahí me meteré otro día. ¿Qué va a pasar con los salvos que no entran? Pero no es el tema, porque si no, no me da tiempo a avanzar y usted habla mucho. Mejor te centrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. No, te voy a poner aquí algo. Del infierno se sale. De donde no se sale es del lago del fuego. Y aquí no está hablando del lago de fuego, que es el juicio final. Aquí está hablando del infierno, que es una cárcel temporal. Ejemplo, el que estaba en la cruz al lado del Señor le dijo, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en la gloria. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le prometió el reino, le prometió el paraíso. No se ganó el reino, porque para entrar al reino hay que
nacer del agua y del Espíritu y no se bautizó. O sea, el Señor le prometió el paraíso, pero no le prometió el reino. Hay silencio, hermano. Los domingos es el día del escándalo y los miércoles es el día del silencio. Mateo 18:3. Miren, no he salido del Nuevo Testamento. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, perdone, los niños que tanto le molesta, aprenda de ellos. Hay gente que le molesta a los niños, aprenda de ellos. Yo admiro y bendigo y hoy públicamente reconozco a los maestros y asistentes que cuidan a sus niños los domingos, hermano. Que Dios los bendiga. Porque ellos ministran, cuidan, enseñan, alimentan, protegen, oran, velan por sus hijos. Usted no lo aguanta las 2 horas del culto y ellos aguantan la prédica entera cuidándolos allá atrás. Por amor, aprenda de sus hijos. ¿Y qué tengo que aprender de un niño? Fácil. Número 1, los niños no guardan rencor. Lo suena ahora mismo, le da 10 chancletazos, a los 2 minutos andan atrás de usted. Hello, ¿perdona usted con la misma facilidad que un niño? Te puedes perder el reino. Otra. Los niños no calculan. Cuando la multitud tuvo hambre, el único que trajo 5 panes y 2 peces es un niño. El niño es capaz de desprenderse de todo. Y para entrar al reino no hay que amar las riquezas, lo cual califica a los niños. La provisión vino no por un empresario, no por un millonario, por un niño. ¿Y de dónde sacó los panes y los peces? De su casa. Entonces ese niño en su casa había, pero nadie daba. Y él sacó de lo que había en su casa y le llevó al Señor. Seamos como niños para poder entrar. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis? Aquí, hermano, ya pasamos a los que heredarán. Ya estos entraron, pero ¿quién va a heredar el reino? ¿No sabéis que los injustos, la justicia me entra el reino? Pero ahora la justicia también me hace heredar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni siquiera está hablando de homosexuales, un grado menos. Ni siquiera el que ha consumado el pecado, sino el que ya lo lleva. Ni los afeminados, y ahora viene poscrédito, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen. Y hoy mi esposa hablaba de los que maldicen. Maldecir es decir algo mal. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Le voy a decir algo que apunté en una notita para ministrar en un amaneciendo. No maldiga esta nación. No tengo tiempo para nada, el trabajo me mata. En tu país llorabas por tener trabajo y que te pagaran. No maldigas este país. No cargues con las culturas de otras naciones para maldecir esta nación. No maldigas la nación que te abrió las puertas. No maldigas la nación que te abrazó. No maldigas la nación que te enriqueció y te prosperó. No maldigas tu tierra prometida, porque tu afán por el dinero te lleve a amar la tierra en la que Dios te puso. No la maldigas. Porque cada vez que oigo, hermanos, no se queje. Ame esta nación. Bendígala todos los días. Bendígala. Porque antes de estar aquí lloraba por llegar aquí. Entonces, los que maldicen no entrarán al reino de los cielos, no lo heredarán. Ni los estafadores, no pida dinero si no va a pagar. No se quiera ganar más de lo que tiene que ganarse. No estafe a su hermano. No estafe a su hermano, hermano. No estafe a su hermano. Repito, no lo estafe. No seamos como los españoles que cambiaban espejitos por oro. No engañe a la gente. Porque aquí no le van a pasar la cuenta a muchos, pero en el cielo sí. No heredarán el reino de Dios.
La fornicación, se puede, hermano, fornicar con la doctrina, se puede fornicar con la palabra, se puede fornicar con los principios. Ejemplo, ¿qué es fornicación? Ayúdeme a predicar, ¿qué es fornicación? Hoy es miércoles, usted predica conmigo. Tener intimidad fuera del compromiso. Listo. ¿Cuánta gente sin un compromiso tiene intimidad? Estás poniendo en juego heredar el reino, pero lo llevamos a lo espiritual. ¿Cuánta gente intima con Dios sin compromiso? ¿Y cuánta gente quiere recibir de un ministerio sin compromiso? Se considera adulterio. ¿Y de dónde lo veo? Ruth espigaba el campo y vos lo llamas. Es que ya me voy, no he llegado ni a las conclusiones si andamos mal de tiempo. Ruth espigaba y cuando llega, hermano, a donde está vos, dice que se le tiran los pies. Andaba buscando un compromiso, redención, y él la cubrió. Lo que hizo fue extenderle el manto. Vos cubrió a Ruth. Y Ruth va y le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir, porque quiero ir a espigar. Y se alinea. ¿Cuánta gente quiere recibir beneficios sin compromiso? En lo natural, en lo espiritual, donde quiera. Cuídese, hermano, porque no ponga en juego el reino. Los idólatras. Ya usted no va a poner una virgen en su casa, hermano, ni va a poner un Lázaro en su casa. Usted no va a poner un ídolo de los de antes no va a poner, pero los ídolos modernos sí. No idolatrice a nadie. Cuidado con la idolatría. Honre, pero no venere. Cuídese de los adjetivos que le pone un hombre. La prédica estuvo divina. La característica de divinidad solamente corresponde a Dios. No le ponga atributos divinos a los hombres. A su esposa, estás divina. Ella no es divina. La divinidad le pertenece a Dios. No la conviertas en ídolo, porque en tu boca puedes estar convirtiendo un ídolo y puedes estar renunciando al cielo. Cuídese de sus labios. La divinidad, hay muchas palabras, pero bueno, ya hemos hablado del lenguaje en otras veces. El lenguaje del reino fue la prédica el miércoles pasado. ¿Qué hablamos? Representa el nivel de revelación que tenemos. ¿Cómo hablamos? Representa el nivel de experiencia y de relación que tienes con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu llena a alguien, lo primero que hace es cambiarlo de adentro. Ahora, ¿quiénes heredarán el reino? Todo lo contrario. Los que practican la justicia, los que son fieles y se comprometen, los que no tienen idolatría sino que adoran al Señor, los que no adulteran, los que no son afeminados. Dice la Biblia, portaos varonilmente. Hombres, investigue cuáles son comportamientos afeminados para que los quite de su vida. Y viceversa las mujeres, porque se aplica a ambos sexos. Seamos femeninas. Seamos femeninas. Cuidado con el gimnasio. Modele el cuerpo, pero no quiera modificar sus músculos. En la mujer. Cuidado, hermano. Ya no le gusta la prédica, pero ni modo, a mí me toca enseñar. Se dirá, pastora, la quiero como pastora, pero no como maestra. Arréglesela con Dios, está en la Biblia. Mateo 25 en adelante, si Cris me va ayudando. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes van a heredar el reino? Porque tuve hambre y me diste de comer. Y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. La compasión te hace heredar el reino. Te van a pagar mal más de una vez. Van a ser ingratos contigo más de una vez. Y si no, me espera después de culto para hacerle unas cuantas historias. Pero mientras usted lo haga, usted está garantizando heredar el reino. No cierre sus puertas al necesitado. No aparte la cara de la necesidad. Sea compasivo. Sea compasivo, porque va a heredar el reino. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Seamos compasivos. Seamos compasivos.
Yo amo, ¿quiere que le cuente? Yo estoy orgullosa de usted. Lo vivo diciendo en casa. Porque mire que aquí han llegado emigrantes y solo un texto hace falta y el pueblo corre. Y no se imagina cómo eso llena mi corazón. Cuando se murió alguien, corramos funeraria. Hay alguien en el hospital, corramos hospital. Hay alguien enfermo, llamen a ver cómo anda. Eso, ¿sabe qué? Eso le garantiza heredar el reino. Ser compasivo, ayudar. Entonces esos mismos le preguntan, pero Señor, ¿cómo me dices tuve hambre y no me diste de comer? Si yo no te, ¿cómo te? Y empiezan a preguntarle y el Señor explica la parábola y viene y les dice, porque el que lo hace a uno de mis pequeños, a mí me lo hace. Entonces hay gente que sabe honrar para arriba, pero no sabe honrar para abajo. Hay gente que sabe honrar a Dios, pero no sabe honrar al pueblo ni a su hermano. El mismo nivel. Recuerde que la cruz tenía dos sentidos. El palo más largo apuntaba al cielo, pero las manos estaban abiertas para el pueblo. Así murió Jesús. Mi sacrificio es por orden divino, pero por amor a ti. Sacrifícate, despójate por otros. Despójate por la obra, despójate voluntariamente. Entonces, hermanos, antes de entrar a la pregunta, ¿cuál es tu posición en el reino? ¿Vas a verlo? ¿Quieres entrar o quieres heredar? Yo quiero heredar. Yo quiero entrar al reino. Yo quiero entrar. Quiero poder estar con el Señor. Por eso la Biblia promete, algunos serán columnas. Luego dice, otros, los que permanezcan fiel, le daré la corona. Entonces, Apocalipsis te enseña todas las posiciones que puedes tener dentro del reino. Todo el mundo no va para el mismo lugar. Algunos van a servir. Recuerda cuando lo vimos, las concubinas. Otros hermanos van a reinar la iglesia, la perfecta, la sin mancha. ¿Qué posición tienes en el reino? Si hay algo en tu vida, hermano, quítalo para que puedas entrar. Voluntariamente llega al altar del Señor y dile, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi carácter. No quiero golpear la peña y perderme el reino. Cambia mi carácter, Señor. ¿De qué te sirven 40 años de ministerio para terminar sin herencia en el reino de los cielos? ¿De qué te sirven 40 años de gloria para no poderlas contar en el cielo? Así terminó Moisés. ¿De qué te sirve anhelar ver gloria si tu pequeño problema no lo has quitado y puedes perder lo eterno? Nos han enseñado a amar mucho lo terrenal y no está mal, pero tenemos que entender que nos vamos a pasar más tiempo allá que aquí. Hay gente que es tan mala que la única manera de que cambie es prometiéndole algo en el cielo. Hay gente que solo sirve a Dios por la recompensa. Hay gente que solo hace pacto por la recompensa. Lo hizo Jacob. Te voy a dar los diezmos, sí. Sin embargo, hermano, su abuelo Abraham, por pan y vino, por salvación y gracia, le dio a Melquisedec todo. Entonces tu nivel de honra a Dios habla de lo que hay en tu corazón. De nada te sirve pasar años en la iglesia. Hace poco fuimos a una iglesia, mi esposo y yo. ¿Ya tienen preguntas ahí? Y cuando llegamos a esta iglesia, yo le conté a los muchachos, viene un ministro y se me tiró a los pies. Sierva, ore por mí. Para mí él es más grande que yo, hermano, en autoridad, en años, en experiencia, en de todos. Le estoy hablando a un hombre. Ora por mí, sierva. Quizás nos está viendo porque él ve casi todas nuestras prédicas y después me escribe, bueno, mándamelo, que no sé qué. Y digo, ¿qué te pasa? Me dice, todo lo que has predicado hoy son todos los problemas que yo tengo. Tengo gloria, tengo unción, pero estoy destruyendo mi casa. Cualquiera usa smoking en el templo, pero el evangelio no es un disfraz, se lleva en la casa. Y nunca te olvides que lo que tienes bajo tu techo es parte de la novia de Cristo.
que vives con parte de la novia de Cristo. Tus hijos son parte de la novia de Cristo. Tu esposa es parte de la novia de Cristo. Tu esposo es parte de la novia de Cristo. Nunca te quites eso de la mente. La mentalidad terrenal son mis hijos y mi mujer. El lenguaje del reino es la novia de Cristo. Sacerdote que está aquí, usted no tiene a su cuidado solamente su esposa y sus hijos. Usted tiene a su cuidado parte de la novia de Cristo. Mujer que está aquí, el enojo con su esposo no se lo desquite con sus hijos, porque está lastimando a parte de la novia de Cristo. Hay mujeres que como no pueden gritarle al esposo, le gritan a los hijos. Como no pueden levantarle la mano al esposo, le levantan la mano a los hijos. Cuidado, porque puedes estar golpeando la peña. Puedes estar golpeando la peña. ¿Te cae mal el hermano? Váyase a ver la prédica de la unidad. La serie, váyase a ver la serie completa de los principios del reino. Y pregúnteme hasta este punto, ¿qué sabemos del reino si todavía no hemos hablado de milagros y señales? Y llevamos como 5 clases hablando del reino y todavía nos falta, hermano. La estructura del reino, las escuelas del reino, el negocio del reino, la moneda del reino. ¿Cuál es la moneda del reino? Se lo adelanto aunque no es para hoy. No puedo adelantarle. ¿Cuál es la moneda del reino? Para no dejarlo que no duerma. Y después me empiezan a preguntar, porque aquí hay unos que se las traen 12 de la noche. ¿Qué fue lo que dijo que iba a decir? ¿Cuál es la moneda del reino? El tiempo. El tiempo. Todo lo que Jesús habló del reino lo hablaba por tiempo. En 3 días se levantará, se demolerá, en 3 días se levantará. He aquí yo me voy, 40 fijos ciclos, habló de ciclo, 7 años de tribulación, 3 y medio. Todo fue tiempo. Tiempo. ¿Por qué la moneda del reino es el tiempo? Porque usted está desperdiciando el tiempo cada día que usted no cambia para heredar o entrar al reino. Está desperdiciando la moneda. Cuando a Jesús le dijeron, vámonos del templo, hey, yo no puedo perder el tiempo, tengo 12 años, pero en los negocios de mi padre, la moneda de este negocio es el tiempo. No me quiero ir del templo. Esta es la moneda de los negocios de mi padre, el tiempo. Ok, vamos, si no, no terminamos. Bendiciones, pastora. Dice esta, ¿la salvación se pierde? No la voy a responder porque me voy a meter en líos, pero en lío estás tú por hacérmela. Mire, yo mi postura no la digo desde el altar, porque como le he enseñado, hay doctrinas que dividen por la madurez de gente. El arminianismo es bíblico, el calvinismo es bíblico, pero la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad. Sumemos el arminianismo. Los que llevan conmigo años sí saben cuál es nuestra postura y qué creemos, pero no creo que sea doctrina, porque esa doctrina ha separado a la iglesia en vez de unirla. Creo que es cuestión de corazón. Hay gente que no puede ser calvinista porque se va a perder, y hay gente que está tan perdida que necesita ser calviniana para salvarse. Entonces, ¿quiere que le cuente? No le voy a decir que creo. Los que están conmigo sí conocen cuál es mi postura. Muy firme la creo, pero no me gusta predicarlo desde el altar, porque entonces, hermano, este video lo cogen los calvinistas y me macanan, y lo cogen los arminianos y me trituran. Entonces a los cercanos yo le digo, es cuestión de posición. Hay gente que no le va a fallar a Dios porque es íntegro, que sea calvinista, pero hay gente que le conviene ser arminiano porque tiene una pata floja. Entonces, que cada pastor determine qué va a enseñar. A mí me toca enseñarle que aunque Dios lo salve, el reino lo puede perder. Y creo que ya lo dije, pero bueno. Cuéntame otra y prepárate para cuando termine el culto. Sí, me bauticé. Ríete. Tú no dices que cosa horrenda es caer en mis manos. Sí, me bauticé hace 10 años. Si me bauticé hace 10 años y dejé de congregarme, ¿debo volver a bautizarme? No, es un bautismo. El bautizo no se invalida. Un solo bautismo, una fe. Se bautizó, cayó. La Biblia dice 7 veces cae el justo, más 7 veces Jehová la levantará.
que se ponga a conquistar el reino, a santificarse, a limpiarse y a crecer. Pero uno no se puede bautizar cada vez que se equivoca, porque el bautismo no lo invalida tu postura ni tu condición. Es un reconocimiento delante de Dios de un arrepentimiento genuino. Ok. ¿Dónde van dónde van a estar los que no son salvos, o los que son salvos, perdón? ¿Dónde van a estar los que son salvos pero que no entran al reino? Llevas 2. Te poncho a la tercera, llevas 2. Papo, yo dije ahorita que no lo iba a decir hoy. Ok, hay 3 posturas, es que esto me complica, porque hay 3 posturas: la premilenial, la milenial y la postmilenial, ¿verdad? Hay gente que cree que el reino se va a establecer premilenialmente, antes del milenio, y que van a tener el reino en la tierra y van a tenerlo todo, algo como los que creen los testigos de Jehová. Están los milenialistas, que creen que va a haber un reino durante el milenio, y están los postmilenianistas, que son los que creen que después del milenio es que se va a establecer el reino de Dios. Hay 3 posturas, 3 corrientes, ninguna altera el orden, ninguna. El resultado es el mismo. Pero conclusión, recordemos que hay una Jerusalén celestial que no se establece en la tierra, sino que se va a quedar flotando en los cielos, cuyos cimientos estarán en la tierra. Entonces va a haber tierra nueva y va a haber un cielo nuevo. Y ahí tendríamos que meternos entonces en la doctrina de las creaciones, donde hablaríamos del renacer de las cosas y de lo que harán con los ministros una vez que sean renovados, porque los ministros no son la esposa del Señor y los ministros no se casan, presentan a la esposa. Entonces, si la esposa va a reinar, ¿a dónde va el ministro? Y entonces me empezaría a hacer preguntas que después yo la cojo con Boris por hacerla. Es que, hermano, una doctrina a la 3 y 4 doctrinas. ¿Es salvo? ¿Salvo de qué? La salvación es de el juicio eterno, el infierno, el lago de fuego. Hay salvación, hermano, de persecución. Es que dentro de tendríamos que hablar solo de la salvación, porque hay gente que va a ser salva de la tribulación, pero no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y a dónde va? Ejemplo, cuando dice: y aquellos que dirán en tu nombre hicimos milagros. ¿Esos qué les pasó? Si eran ministros, pero no dieron las tallas. Entonces sirvieron. Recuerde cuando enseñamos la escala, que enseñamos escatológica, que dijimos que viene el rapto y el rapto nos lleva al bimá. Y en el bimá vamos a darle cuenta al Señor de las obras, ¿cierto? Los que son desaprobados son desechados y van a pasar la tribulación hasta los 3 años y medio, donde dice que hay gente que se va a decapitar voluntariamente para poder ser salvos. Entonces eran salvos, no dieron la talla, vinieron a la tierra, tuvieron que tener de tribulación hasta ser decapitado. Entonces va a haber gente que va a ser salvo por 3 años y medio. Va a haber gente que va a ser salvo de la tribulación. Va a haber gente que va a ser salvo 3 años y medio. Va a haber gente que va a ser salvo los 7 años. Pero va a haber gente que va a tener que pasar los 7 años. Porque ¿qué pasa con el que ese día no se decapitó? Porque se marcó, o porque adoró,
o porque no se convenció, o porque no limpió sus vestiduras. ¿Qué va a pasar con ese? Tiene que seguir. Entonces ahí tendríamos que hablar de cosecha, rebusco, primicia, cosecha y rebusco. La primicia son aquellos que dice 1 Tesalonicenses, aquellos que hayamos quedado, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí viene una primicia, los primeros que van a ser levantados. Luego viene una cosecha, que es cuando a los 3 años y medio van a ser decapitados aquellos que terminan un proceso y los que no decidieron contaminarse. Perdone que hable rápido, pero estoy contra el reloj. Póngale, bájele, yo le subo las X, usted bájele las X en YouTube y lo vuelve a ver. Entonces hay gente que a los 3 años y medio se tiene que decapitar voluntariamente a causa del testimonio, y son aquellos que en el libro de Apocalipsis capítulo 9 el Señor dice, hay una hueste en el cielo que dice, ¿quiénes son estos que suben con vestiduras blancas? ¿Quiénes son estos? ¿Y quién pregunta? A la iglesia que ya está en el cielo, porque ya hubo una cosecha. Y esa que está en el cielo dice, ¿y estos quiénes son? Esos son los que no mancharon los que limpiaron su ropa en la sangre del cordero, los que tenían buen testimonio pero se decapitaron. Entonces hay un nuevo levantar, y luego a los 7 años y medio hay otro que es frente al gran trono blanco, donde el Señor dice a la derecha, a la izquierda, y el juicio no lo hace el Hijo, sino que lo hace el Padre, porque es el gran trono blanco. Está el juicio del Hijo, el juicio del Padre y el juicio del Espíritu Santo. El juicio del Espíritu Santo es el que tenemos hoy cada vez que venimos a un culto y una santa cena. El juicio del Hijo es el bimá, cuando el Señor levanta la primicia en la tribulación, antes de la tribulación. Y está el gran trono blanco, que es al final de los tiempos, cuando el Señor va a ser el último y ya no va al infierno, sino que dice al lago de fuego. Por eso usted ve que en la Biblia hay sentencias de al infierno y hay sentencias de al lago de fuego, dependiendo del juicio y del momento en la sentencia, porque el lago del fuego no se va a abrir hasta el final de los tiempos. Ahí lo dejé. Ya no puedo hacer más. Si Adulán sube, hazme la última. Es que escatología no se enseña en un día. Y ahí habríamos que hablar, ¿salvo de qué? Porque, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, ¿qué le dijeron? Tu fe te ha hecho salva. ¿Salva de qué? De una enfermedad. Sé, ¿de qué eres salvo? ¿Salvo de qué? Por eso la Biblia habla de gracia sobre gracia, porque hay estaturas dentro de la gracia. Por eso Pablo decía, dentro de la gracia que tuvieron todos a mí, yo trabajé en la mía. La última, corren, lo que Adulán sube. El no tener un lugar en el reino es lo mismo que no estar vestido. De hecho, el que no estaba vestido no tenía lugar en el reino y lo echaron del reino. Me buscan la parábola, creo que está en el libro de Lucas capítulo 15, es el hijo pródigo, 19. La parábola donde aquel que hace aquí si no está vestido de boda. Busquémoslo, si alguien me ayuda ahí. Mis espadas. Y usted conoce la desnudez de su madre, pésima para los capítulos y versículos. Búscalo por vestido. Mateo 22, 12. Gracias. Y le dijo, amigo, ahí lo tengo en pantalla. Ok, aquí estoy. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Esta es la boda del Cordero. Cuando el Señor levante a su iglesia, llegue delante de la iglesia, y cuando llegue, mire, si ven los anteriores, los siervos por los caminos juntaron a los que hallaron. Esos son los ministros, juntamente malo con bueno, se llevó a toda la iglesia, ya eso lo hablamos. Y las bodas fueron llenas de convidados, todos los invitados, en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será levantada. Y entonces el rey entró para ver a los convidados. Ahí se entró a ver quiénes estaban en la boda. Y había allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, tenía que estar porque era salvo, pero no tenía la vestidura.
Y ahí hemos hablado de cómo se viste alguien, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 9 dice: a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Una vez más, no es por gracia, la gracia te salva, pero la estatura es por obra. También está la vestidura, que es cobertura. Aquellos que no están cubiertos son aquellos que no tendrán quien les represente, porque la iglesia no se presenta sola, sino que es presentada por alguien más. Por ejemplo, la iglesia la presenta el ministro. El que no tiene pastor, ¿quién lo va a presentar? Y este llegó sin estar vestido, y él le dijo amigo, no le dice hijo, le dice amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? Mas él enmudeció, no pudo hablar ante el juicio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el lloro y el crujir de dientes es la tribulación. Se llegó al cielo, vio, pero no entró, y lo sacaron a la tribulación. Y luego dice: porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, llamados por gracia, escogidos porque nosotros decidimos dar la talla. No juguemos al evangelio, hermano. Seamos genuinos, cambiemos, dejémonos transformar. No sé usted, yo no quiero ver el reino, yo quiero entrar, heredar y estar al lado del Señor. Amén. Póngase de pie y así oramos al Rey de la Gloria. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Padre de la Gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar la talla. Ayúdanos a llegar a ese nivel que tú necesitas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto. No queremos dar menos, queremos dar la medida justa, Señor. Enséñanos a enamorarnos cada día más de ti y a poder ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Padre de la Gloria, a todos los días renunciar a todo lo que nos hace perder el reino. Que esta serie de principios del reino lleve a tu iglesia a crecer en santidad y en amor a ti, Señor. Anhelar cada día parecernos más a ti, a tu presencia. Conquistar tu corazón es lo que queremos, Señor. Parecernos a ti es lo que queremos, Padre. Puede alzar su voz y cantar por unos segundos y decirle al Rey: al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno, puede decirle solo a Él. Una vez más dígale: al que
que pongas en nosotros la sensibilidad de anhelar cada día parecernos más a ti, la capacidad de renunciar voluntariamente. Danos un espíritu enseñable y corregible, Señor, para que pueda ser cambiado en nosotros todo lo que tiene que ser cambiado, para poder quitar ese ojo, esa mano, todo lo que nos fuera a ser estorbo, para poder entrar en tu reino. Danos un espíritu manso, Señor amado, para poder ser guiados y enseñados, instruidos y perfeccionados, al fin poder llegar ante ti con la medida que tú necesitas. Revélale a tu pueblo, Espíritu de Dios, cada área en la que está mal, y revélale a tu pueblo, Señor, cada aspecto en el que tiene que haber un cambio de nivel urgente, Padre. Enséñanos a agradarte cada día más y a hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y que el Señor tenga de ti misericordia. Que Jehová te bendiga en todo lo que haces y que todo cuanto haces sea prosperado por la mano del Señor. Que la gracia de Dios sea sobre ti hoy y siempre. Y que el Altísimo pueda bendecir tu mañana, tu acostar, tu andar y tu caminar. Porque la gracia del Omnipotente esté sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Señor, prepáranos desde hoy para el domingo, para esa atmósfera de gloria que vas a traer bajo tu presencia, para esa cita contigo, Espíritu Santo. Y que hoy, mientras dormimos, la palabra trabaje en nuestro espíritu y nos haga entender qué es necesario cambiar para agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Ministres el amor de Cristo.